Código roto, la zona oscura de Facebook. Más de 25.000 páginas de documentación interna, proporcionada por una ex empleada arrepentida, sumado a más de 60 entrevistas que incluyen a los más altos ejecutivos. Todo eso constituye la robusta base documental del libro que narra con exquisito detalle, diría yo, el escándalo conocido como Papeles de Facebook. Código roto es el nombre de la obra. El autor es Jeff Horowitz, es el mismo periodista que publicara la investigación allá por octubre de 2021, ustedes se deben acordar. Esto fue en el The Wall Street Journal, con unas derivaciones inquietantes, por decirlo de alguna manera. Es que no solo se repasa el modo en que los usuarios de Facebook se encuentran a merced de una real experimentación de ingeniería social que es planificada y a la vez peligrosamente improvisada, sino que también se expone el modo en que una y otra vez Facebook fue, como mínimo, negligente al momento de enfrentar las consecuencias de su dinámica expansiva. El origen de la investigación de Horowitz probablemente haya sido una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. O sea, ¿cómo determinan los algoritmos qué mensajes priorizar o qué nuevos perfiles de usuarios agregar? Eso. Todos tenemos alguna red social. De repente dicen, bueno, tal vez conozcas a fulanito. ¿Y por qué me pones este fulanito y no me pones este otro? ¿Sí? O por qué me aparece determinada noticia y no me aparece otra, y de este medio y no de este otro. O sea, aleatorio no es. Entonces, ¿quién lo decide y con qué fines? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Por último, ¿tienen razón aquellos que acusan a Facebook de fomentar la polarización de nuestras sociedades? Todo el tiempo escuchamos, ¿no? La culpa de las redes sociales, el mundo está dividido, todas las sociedades están fracturadas. ¿Por qué? Por las redes sociales. Lo digo en otras palabras. ¿Es Facebook un simple canal neutral de comunicación entre personas donde se expone lo mejor y lo peor de la naturaleza humana? ¿O hay algo inherente al diseño y al plan de negocios de la compañía que estimula determinadas pasiones? Bueno, con la intención de responder a estos interrogantes, digamos por lo pronto que la filtración arrojó, entre otras cosas, que a través de la plataforma se facilitó el tráfico de mujeres con fines laborales y o sexuales en el Golfo Pérsico, se promovió la limpieza étnica contra musulmanes tanto en Birmania como en la India, y se desinformó acerca de la vacuna contra la COVID-19, entre otras tantas cosas, ¿no? Una vez más, este listado puede hablar simplemente de la naturaleza humana y del uso de una herramienta. Sí, puede ser. Sin embargo, la conclusión del libro es clara. Facebook conocía perfectamente estos hechos y actuó con mayor o menor énfasis para dar cuenta de ello, siempre y cuando esas acciones no afectaran la dinámica expansiva de la plataforma. O sea, como se ve, la investigación tiene muchas aristas, pero Horowitz hace especial hincapié en XCheck, que es un programa de Facebook a través del cual se le daba un trato preferencial a usuarios VIP de todo el mundo. Se trataba de una salida para un gran dilema, eso se las voy a explicar. O sea, Mark Zuckerberg quiso ser siempre un paladín de la libertad de expresión. Hoy la discusión está más centrada sobre Elon Musk y Twitter, pero en Zuckerberg también está eso. Pero claro, ¿qué pasó? Sucesos como los de la India o Birmania, que les comentaba recién, que fueron limpiezas étnicas, lo hicieron tomar conciencia de que a veces era necesario bloquear contenido. O sea, utilizaban la plataforma para perseguir gente y amasijarla. O sea, efectivamente, las redes sociales podían generar una revolución liberal como la primavera árabe, pero también ser el canal a través del cual se difundieran fake news para legitimar genocidios. Entonces era necesario actuar. Por ello, se establecieron criterios razonables para impedir contenido que fomentara la violencia, el racismo, la trata de personas, la pornografía infantil, etc. Sin embargo, como no se disponía de recursos técnicos ni humanos para controlar todas las publicaciones y al mismo tiempo se generaría gran escándalo en caso de que se censuraran cuentas
con muchos seguidores, se decidió que unas 7 millones de personas en el mundo, o sea, políticos, influencers, famosos, etcétera, serían inmunes a la censura que le cabría a cualquier usuario que incumpliera las normas. Podemos decirlo en términos mileístas, eso, Facebook Casta podría haber sido el nombre del nuevo programa. O sea, hay unos privilegiados, muchos, millones, pero a lo largo de todo el mundo, además, famosos, etcétera, a los cuales las reglas de Facebook no los tocan. Claro, que esto es menor al lado del modo en que se descubrió que Facebook modificó el algoritmo de modo tal que acabó fomentando la proliferación de opciones radicales y violentas. Efectivamente, ahora se animaba a los usuarios a hacer clic sobre contenido de gente que no conocen, como así también se les sugería formar parte de grupos con presuntos intereses comunes. Ya, de hecho, en 2016 Facebook sabía que esto generaba interacciones y más usuarios, pero era a su vez echar fuego hacia grupos fanáticos proclives a difundir noticias falsas. Sin embargo, en 2020 hicieron muy poco para impedir que Facebook sugiriera participar en alguno de los grupos de Qanon, ¿vieron cómo se escribe? QAnon. Aquellos que estuvieron implicados en la toma del Capitolio, por ejemplo. A ver, para tener una idea de lo que la plataforma permite, un solo usuario envió a lo largo de 6 meses 400.000 invitaciones a participar de esos grupos. Un solo usuario en 6 meses. 400.000. Aunque la violencia, el odio y la información falsa podrían haberse mitigado restringiendo las posibilidades de compartir contenido mediante enlaces, como sucede en Instagram, por ejemplo, que bueno, puedes compartir contenido o te lo hace muy difícil, Facebook, al igual que el famoso personaje, al igual que Bartleby, prefirió no hacerlo. En esta misma línea, los esfuerzos fueron escasos para revertir aquello que denunciara Eli Pariser en una ya mítica charla TED que resultó viral y luego devino libro, capaz que ustedes ya o leyeron el libro o vieron la charla. Lo que el autor advierte es que Facebook está sesgando la información que recibimos. Por ejemplo, si eres progresista, el algoritmo te muestra las noticias que coinciden con ese ideario y suprime las entradas de signo contrario. Para reforzar este punto, lo que hizo Pariser en esa charla, una prueba bastante simple, pero en este caso la hizo con Google, no la hizo con Facebook. Le pidió a 2 amigos que escriban Egipto en el motor de búsqueda, ¿no? Para Google ponen Egipto. Y más, pues pueden probarlo en sus casas con algún amigo. Frente a la opinión intuitiva que suponía que el resultado sería el mismo para los dos, el algoritmo había filtrado automáticamente las noticias que presumía podían interesarle más a cada uno. Así, entonces, a uno de ellos, que era un activista, cuando puso Egipto, le ofreció información sobre las últimas protestas en aquel país, pero al otro, mucho menos politizado, le ofreció paquetes turísticos para visitar las pirámides. O sea, la prueba estaba a la vista. Los algoritmos, en su afán de generar interacciones, y también no solo interacciones, y generar me gusta, generar dopamina, nos conectan con audiencias redundantes que se retroalimentan. ¿Se imaginan? Nada bueno puede salir de ahí. Al condicionamiento del negocio se le debe agregar, a su vez, la ya mencionada improvisación negligente. Para graficarlo con algunos números, antes de bloquear a los 150.000 usuarios que desinformaban sobre la vacuna contra la COVID-19, notaron que el 5% generaba la mitad de las publicaciones y que solamente 1.400 eran responsables de invitar a la mitad de los miembros de esos grupos. De haber actuado de otra manera, se hubiera evitado que los usuarios de lengua inglesa recibieran unas 775 millones de veces al día comentarios escépticos respecto a la efectividad de la vacuna. Algo similar sucedió respecto a la incidencia de los rusos, especialmente en el marco de las elecciones de 2016, a pesar de que estos últimos hicieron 126 millones de publicaciones. En esta misma línea, tragicómico es lo sucedido en Birmania. Escuchen esto. No pudieron hacer nada para frenar la espiral genocida
porque no contrataron a nadie que hablara la lengua local, de modo que los mensajes de odio o los llamados a masacres no fueron detectados, porque el algoritmo es bueno para vender cosas y generar cámaras de eco que confirman nuestros prejuicios, pero no es políglota. Por último, una empresa que para el año 2022 había llegado a un pico de más de 80.000 empleados, solo tenía un equipo de 6 personas en todo el mundo dedicado a controlar la compra y venta de personas a través de su plataforma con fines de explotación laboral y o sexual, o incluso la venta de órganos. Solo 6. Para que se comprenda la magnitud del problema que Facebook no puede controlar, tengamos en cuenta algunos números más. La desnudez prohibida solo abarca el 0,05% de las publicaciones visualizadas y los discursos de odio el 0,2%. Sin embargo, si se incluyen casos fronterizos, el número sube a 10% y si se agregan ciberanzuelos e información falsa y engañosa, el número escala a cerca del 20%. Es decir, 1 de cada 5 publicaciones es una mierda, una verdadera cloaca. Como les indicaba al principio, el libro de Horowitz tuvo como principal protagonista a una ex empleada que se llama Frances Haugen, que se ocupó durante meses de copiar todos los documentos posibles con el fin de denunciar lo que ocurría dentro de la empresa. Curiosamente, en la última búsqueda de información que hizo antes de renunciar, escribió: "No odio a Facebook, me encanta Facebook, quiero salvarlo". Luego pulsó Enter y apagó el ordenador.